que ahora sí traigo todo. Hace 8 días se me olvidaron mis computadoras. Como las traigo el jueves y no vine el jueves, me quedé con la idea y que ya las había traído. Y se quedaron ahí en mi recámara, en mi maleta. Llego aquí, no traigo nada. Listo. Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 7, versículo número 25. Llegamos a la culminación de este pasaje, de este segmento, con uno de los versículos más relevantes y más contundentes del Nuevo Testamento. Porque aquí ya el escritor de la carta de los Hebreos, después de dejarnos ver la grandeza de Cristo en el sacerdocio, aquí termina la idea mostrándonos claramente la salvación que viene a través de Jesucristo a todos los que hemos creído. Y no solamente habla de la salvación, sino habla del carácter de la salvación, que aquí le dice que es perpetuamente. O sea, habla de que la salvación que Dios da a través de Cristo es perfecta y eterna. Entonces ahí es un texto muy, muy relevante, porque él ha venido hablando acerca del sumo sacerdocio. Lo ha dejado claro, sí. De hecho, en el siguiente segmento lo va a seguir hablando, pero iremos por otra parte. Dice el verso número 25 entonces, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo creo que es uno de los versículos más así como sólidos de la fe, ¿no? De la salvación. Entonces, esta es la primera ocasión que el escritor es claro, contundente. Él nos había hablado, nos había mostrado todo esto, pero aquí lo pone claro y contundente. Nos dice abiertamente que la salvación es a través de Jesucristo, que es la reconciliación con Dios el Padre, y que la salvación que Dios da a través de Cristo es perpetua. Pareciera que en una de las cartas más controversiales en cuanto a la salvación, que es la carta de los Hebreos, que es la que habla explícitamente y abiertamente sobre la apostasía, venga un texto tan contundente y relevante. O sea, ¿qué quiere decir? Que la salvación que Dios ofrece a todo aquel que cree es sólida, es permanente, es intransferible, es eterna, pero es la condición del corazón del hombre acercarse a Dios o alejarse de Dios. Entonces, es una advertencia fuerte, ¿no? Porque nos pone en el contexto de esa salvación tan contundente, ¿sí?, que Dios nos da, y nos deja clara la seguridad de nuestra salvación. Es una de las cosas que la carta de los Hebreos nos deja claro, ¿no? Pero sin embargo, deja ver que no hemos llegado al final. Hebreos 12, ¿no? Debemos de correr la carrera de la fe con paciencia, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. O sea, nos deja ver eso, ¿no? Nos deja ver que hemos sido alcanzados, redimidos, transformados, regenerados, pero estamos aquí. No hemos concluido, nadie que tenga aliento de vida ha concluido su peregrinaje en esta tierra. Y hay que llegar a la promesa de la vida eterna que está enfrente de nosotros, ¿no? Que es la entrada a la vida eterna a través de la muerte en Cristo, perseverando en Cristo, o ya sea que Él regrese por nosotros, ¿no? Pero la salvación aquí es perpetua. Entonces es importante que tengamos esa conciencia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que estar constantemente yendo a la presencia de Dios para que nuestra vida sea examinada, cómo andamos, ¿no? O sea, cómo caminamos en Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero al mismo tiempo, si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pues tenemos esa confianza, ¿no? Que seguimos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que
que es aquí bien importante, que la salvación que Dios ofrece no descansa en nosotros. Yo necesito poner los ojos en el autor y consumador de mi fe. Y es una de las grandes advertencias de la carta de los Hebreos. Si dependiera de nosotros, somos fluctuantes, inconstantes, infieles, mediocres, todo lo que quieras ponerle ahí. Entonces, o sea, todo lo que es salvación, totalmente en Dios. Desde mi conversión, desde mi perseverancia, hasta la llegada del tiempo final. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay ninguna seguridad. Tú y yo podemos estar hoy aquí y mañana, si quitamos los ojos de Jesús, el Señor, en la fe, pues nos volvemos apóstatas. Es una de las cosas que este tema la iglesia moderna no lo quiere recibir, Muchos han argumentado salvos y salvos para siempre, yo soy salvo, vengo de nacimiento de cuna, haga lo que haga. Hay textos bíblicos que dicen todo lo contrario. Entonces, sí, soy seguro en Cristo, mi salvación es perfecta, lo que Él hizo en mí no fue a medias, no medio me salvó, no, Él me salvó, me trasladó, me adoptó y me dio el Espíritu como sello y garantía de lo que había de venir. Y la labor del Espíritu en mi persona, en la iglesia, es guiarnos a Cristo. Pero no nos toma, no nos posee, es oír la voz. Entonces, lo hemos dicho infinidad de veces en lo que estamos estudiando paralelo la carta a los Colosenses aquí. Si dejamos oír la voz de Dios, nada más, no hay nada más que nos convenza. Y fácil nos salimos. Entonces, este texto que es contundente, debemos de tomarlo como una advertencia para poner la mirada puesta en Jesús, el Señor sobre todas las cosas. De hecho, es lo que vamos a entrar en Colosenses. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. En Él está todo, ¿no? Entonces, en Él está la seguridad, no en nosotros. Yo necesito perseverar, necesito perfeccionarme, necesito ser fiel a Dios, a su palabra, a lo que Él me muestra a través de las Escrituras, porque es viva y es eficaz. O sea, yo no puedo seguir mi vida sin tomar los principios de Dios como fundamento para mí. Y la salvación que Él nos garantiza es eterna. ¿Por qué? Porque viene de un Dios eterno. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Y dice algo bien importante aquí. Él ahorita, y siempre ha estado, dice, viviendo siempre para interceder. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, ¿qué sería de nosotros hoy si Cristo no fuera nuestro intercesor? O sea, la garantía de esa intercesión es el Espíritu Santo, que está depositado en la iglesia. Esa es la garantía, es el sello. Se entiende, ¿no? Cuando vas a comprar algo le pones una garantía, ¿no? Un anticipo. Entonces, ¿qué seguridad tendríamos nosotros si Jesucristo hoy no fuera nuestro sumo sacerdote? Ninguna. Estaríamos perdidos. El desierto trae confusión, trae estrés, trae muchas cosas, ¿no? Fíjate, ¿qué sería si así el pueblo de Israel se extravió por la dureza del corazón? Daban vueltas y vueltas. Imagínate si Dios no los hubiera guiado en el desierto, nadie lo hubiera llegado. ¿Cómo hubieran cruzado el Jordán? ¿Cómo hubieran cruzado el mar? Entonces, es ahí a donde tenemos que ir claramente a Cristo, ¿no? En este tiempo. Entonces, y se puede también salvar perpetuamente. Esa palabra perpetuamente significa entero, significa plenamente.
Esta palabra del griego se puede traducir para siempre o para todo tiempo. Pero tenía un uso en aquel tiempo que significaba completo. Entonces, la salvación que Dios da es completa y para siempre. No importa de dónde vengamos, qué hayamos hecho. O sea, no importa tu pasado ni el mío. Cuando viene la salvación, hay perdón, hay reconciliación. Y eso se llama gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? La incredulidad, el no acercarte a Dios. Es el pecado imperdonable. O sea, si no vas a Dios, pues ¿cómo te va a perdonar? Si tú crees que Dios no te puede perdonar, pues no te perdona. Entonces es el pecado, la incredulidad. Ahora, ¿podemos nosotros hoy aquí, siendo creyentes, volvernos incrédulos? Sí, si dejas escuchar la voz de Dios. Porque el momento que tú dejas de ser guiado por Dios, viene a ser guiado tu mente, tu corazón. Y es fluctuante, inestable, caprichoso, voluble, inconstante. ¿Qué más decimos de nosotros? Hoy sí quieres, mañana no quieres. Hoy amaneces bien espiritual y mañana amaneces en la depre total, ¿no? Hoy quieres que, como lo digo de broma, que te echen al diablo y mañana te sientes la muñeca fea, ¿no? Ahí tan rico. Pues así somos. Esa es la realidad, ¿no? Pero sin embargo, Dios no puede perdonar aquello al cual no vamos a Él. Es lo único. Es el pecado hoy perdonable. ¿Y a quién rechazas en ese momento? Pues al Espíritu de Dios, ¿no? Porque Él está obrando en el mundo, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? Entonces no importa el nivel de pecado, la profundidad, lo grande. Si vas a Cristo, Él te perdona, Él te restaura. Y la salvación que Él ofrece es perfecta, perpetua y eterna. Y el mismo que nos salvó es el mismo que está hoy presente en nuestras vidas. Que tuvo poder, fíjate, el poder para sacarnos de la oscuridad a la luz. Estábamos totalmente perdidos, ¿no? Es el mismo que hoy nos guía. El mismo Dios, no cambia. Entonces, esas expresiones de que tu primer amor y que puro show, o sea, te tienes que mantener firme en Dios, ¿sí? Entonces, y obviamente, pues es un Dios paciente, pero algo bien importante que hay que entender: Dios no trata con ligereza el pecado. El pago del pecado es la muerte. Sigue vigente. Dice Romanos 8:14, vamos para allá. Romanos capítulo 8, versículo número 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, aquí es bien importante esto, Cuando está hablando de esto, hay que poner el énfasis de lo que está diciendo Pablo. Vamos a entenderlo. Dice, porque todos los que son, ¿qué dice? Guiados. Y cuando dice, estos son hijos de Dios, la guía de Dios nos lleva a un comportamiento, a una vida correcta, porque es el que nos guía. Cuando dejamos de seguir a Dios, ¿qué es lo que sale nuestro? Pues nuestro cochinero que traemos dentro. O sea, aquí está hablando que para que tu conducta sea como un hijo de Dios, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, no por tus pensamientos. O
O sea, lo que dice aquí tiene que ser, los principios de vida, de conducta, morales, éticos, principios doctrinales deben de ser fundamento de nuestra vida natural, nuestra vida de fe. O sea, no hay separación entre la fe y lo natural. Yo lo que creo lo vivo. O sea, porque ese es un gran problema. Yo creo que Dios está en los cielos, pero yo aquí vivo como quiera. Entonces ya no es lo mismo. O sea, ¿tú crees que Dios es omnipresente? Pues vives bajo esa omnipresencia diciendo, ¿a dónde me esconderé de ti, Señor? ¿No? Si me voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si me meto debajo de la cama, ahí está el Señor. O sea, ¿sí me entiendes? Si traigo en mi WhatsApp una aplicación privada, ahí está el Señor. ¿Sí entiendes todo eso? Porque sí, así vivimos. Pensamos que Dios no está y que hacemos lo que queremos. No es cierto. Entonces, fíjate, en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el que es guiado, el que tiene, estos son hijos de Dios. Y un hijo se comporta conforme al Padre. ¿Estás de acuerdo? ¿Instruido por quién? Conforme al Padre. Ahora, tiene un alcance enorme esto, ¿eh? Dice la segunda parte, dice, puede salvar perpetuamente, y se puede también salvar perpetuamente a los que por Él, ¿por quién? ¿Quién es el Cristo? Se acercan ¿a quién? A Dios. Esta palabra, fíjate, esta palabra, acercan, viene a reafirmar todo lo que hemos hablado y estuvimos hablando las semanas pasadas acerca de Melquisedec y el encuentro con Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando encontró a Melquisedec? Adoró a Dios. Y la manera de un verdadero hijo de Dios es adorar a Dios a través de nuestra vida, con todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que tú y yo hacemos deben de ser actos de adoración a Dios. Esta palabra se acercan significa adorar, significa asentir, significa llegar. Nadie puede estar en la presencia de Dios si no está adorando a Dios con su vida. Es un acto natural, un acto que Dios nos lleva a ese acto soberano, la adoración a Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La salvación que Dios ofrece a través de Cristo nos hace adoradores de Dios. Fíjate lo que estoy hablando, ¿eh? Ahora, adorador no quiere que estés de rodillas todo el día, ni que te vayas largos caminos. Es un acto del corazón. La verdadera adoración viene del corazón hacia Dios. Por eso Pablo dice que todo nos es lícito, pero no todo nos es. O sea, puedo hacer muchas cosas, tengo libertad, pero la pregunta es, ¿eso exalta a Dios? Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate, todo esto se vive. Nada es externo. O sea, el camino es algo para desplazarte rectamente, llegar de un lugar a otro. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú tomas un camino para llegar de un punto al otro. Estamos aquí, ¿cuál es el punto a donde tenemos que llegar? La eternidad. Y en ese camino vas a ir descubriendo la verdad de Dios. Es algo que experimentas todos los días.
Digo, tú y yo tenemos duda de quién es Dios, aunque digamos que lo conocemos, no lo conocemos plenamente. Pero en el camino, en la vida, en estar cerca, en esa comunión, en esa adoración a Dios, voy entendiendo y voy creyendo y me voy cerciorando que no hay otra manera más que la verdad de Dios. Luego viene otro punto, dice, soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa? La vida transformada por la verdad de Dios cuando tenemos comunión con Dios, y ponle ahí adoración a Dios. Es un acto que se hace. O sea, la vida cristiana no vengo, me siento y medito y hago lo que quiero. No, camino con Dios. Nadie viene al Padre, o sea, nadie va a alcanzar la salvación si en este momento no eres guiado por el Espíritu de Dios, que es Cristo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son lo mismo. Entonces, cuando dice aquí, regresamos al texto de Hebreos, cuando dice aquí que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, acercarse a Dios, anótale ahí, no es un acto religioso externo, es un acto que viene del corazón. La adoración a Dios, el creerle a Dios, el buscar la guía de Dios viene del corazón. Por eso las exhortaciones de Hebreos dicen: no endurezcáis vuestros corazones como nuestros padres en el desierto. ¿Por qué? Porque tenían incredulidad de quién era Dios. Viendo no veían, oyendo no oían. Entonces puedes escuchar al mejor expositor de la palabra de Dios, pero tu corazón duro, como piedra. Y la palabra llega y ¡pum! Vámonos, se va. Entonces, es bien importante esto porque dice la parte final de Hebreos 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Dios sabe que el ir a Cristo, que el querer seguir su camino, que el querer entender y vivir la verdad de Dios para nuestra condición no es fácil. Porque tenemos una lucha interna, como lo hemos dicho, entre el bien y el mal, constante. Y eso fatiga, ¿estás de acuerdo? Si no te has sentido fatigado en esta vida de seguir a Dios, de querer hacer su voluntad, que muchas veces en lugar de ir avanzando ves que vas para atrás, dices, ¿qué pasó? Pues descansa en Dios. Porque no hay nada externo, todo viene del corazón. Por eso el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo dijo en Mateo 11:28. Y lo mismo dice este escritor de Hebreos más adelante: correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, despojándonos de todo peso que nos asedia. Es lo mismo. Entonces, cuando habla aquí de los que se acercan a Dios, no está hablando de algo externo. Habla de algo interno del corazón. Y es la invitación de parte de Dios a nosotros. Ven, o sea, Él va a interceder por ti. Estás cansado, estás fatigado, estás trabajado. Ve a Dios, Él tiene respuestas. Pero todo hoy en la modernidad lo queremos fácil, ¿no? Hoy nos ha sobrepasado todo lo que hoy tenemos con tanta libertad. Nos hemos vuelto cómodos en muchas cosas. Porque el mundo viene y viene con ímpetu contra nosotros, ¿no? Pero hay que descansar en Dios, dice, viviendo siempre, porque Él está ahí siempre para interceder por nosotros. Ahora, esa intercesión es justa. Él nunca va a complacer el pecado en nosotros. Nunca. Él nunca va a decir: sí, está bien, mira, síguele y ahí cuando quieras. Entonces, el único camino para llegar a Dios
primeramente es Cristo, y el único camino para llegar tú y yo a la promesa de la vida eterna se llama Jesucristo. No hay más. Entonces, claramente termina el versículo 25 dejándonos algo claramente. Aparte de Cristo no hay absolutamente nada. Es el único que salva y el único que intercede hoy por nosotros. Nadie más. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Y el modelo de esa vida de adoración a Dios, pues, queriendo hacer la voluntad del Padre, se llama Jesucristo. Él vino a hacer toda la voluntad del Padre. El único que ha resucitado hoy y está sentado a la diestra del Padre se llama Jesucristo. O sea, es todo Él. Hoy tiene el poder de interceder por nosotros como ese gran sumo sacerdote. Entonces, no hay salvación para el hombre si no es por Cristo. No hay reconciliación del hombre con Dios si no es por Cristo. No hay instrumento que nos asista para peregrinar en esta vida que se llame Jesucristo. Es la obra de Dios hoy a través del Espíritu Santo. Él es nuestra provisión, nuestro sustento, Él es la roca para nuestra vida. Tenemos que aprender a pararnos en esa roca. Por eso dice la parte final del verso 25, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hacemos remembranza cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le promete la tierra, le da la promesa de la tierra prometida, jamás los dejó. El pueblo dejó a Dios. El pueblo se inconformó con Dios. ¿Te fijas? El pueblo no le creyó a Dios. Es más, hasta lo tentaron. Le dijeron, si tú eres Dios. Pero Dios jamás los dejó. Jamás. Todavía cuando le dice a Moisés, ya los voy a quemar, está probando el corazón de Moisés. Que le dice Moisés, no, Señor, no es tu pueblo, ¿qué van a decir los otros? O sea, Dios nos iba a aniquilar. Estaba probando el corazón ¿de qué? De Moisés. Entonces, en esa historia que nos relata la Escritura, un pueblo rebelde, un pueblo duro de servir, que se quejaba, que se inconformaba, que añoraba las cosas de Egipto, jamás Dios se apartó de ellos. ¿Tú crees que hoy se va a apartar de nosotros a pesar de lo que somos? Nunca. Y descansa en eso. Eso no te da licencia a hacer lo que quieras, O sea, lee la historia, porque todos aquellos que se inconformaron, se quejaron, se fueron quedando postrados en el desierto. No sé si tú quieras quedarte. No sé si tú quieras, habiendo conocido a Dios, negarlo, porque no sabemos cuándo venga, ¿no? Por eso esas ideologías modernas que yo soy cristiano y cristiano para siempre, no. Y haga lo que haga, yo soy hijo de Dios. ¿Dónde dice eso? Ya lo vimos. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, eres un hijo, te comportas y vives como un hijo de Dios. Entonces, toda esa ideología moderna, pensamientos modernos, posturas ideológicas de hombres que han influido a la iglesia, se caen solas. El verdadero creyente persevera en las cosas de Dios, porque dice, ¿a dónde iré? ¿Qué más? Porque dejar las cosas de Dios y poner las mías es lo más sencillo, ¿no? Entonces, era una cuestión que se estaba estableciendo, fíjate, en el principio de la iglesia,
la intercesión de Cristo por la iglesia. O sea, recordemos que el canon fue yendo revelado poco a poco. Y era una de las doctrinas que se trataba de exponer ampliamente en aquel tiempo por la gran persecución que había a la iglesia. Y muchos, al desconocer, hebreos, la intercesión de Cristo por ellos, estaban claudicando, regresando a lo que les daba seguridad. ¿Qué les daba seguridad? Lo externo. Los ritos, lo que veías, lo que podías tocar, lo que podías sentir. Pero una de las cosas que hoy ha puesto claro en el Nuevo Testamento, y que hoy tenemos el canon completo, y que debe ser una de las grandes enseñanzas de la iglesia en este tiempo, es la intercesión de Cristo para nosotros. Él está ahí, y como fue hombre y padeció por nosotros, dice que se hizo hombre para aprender la obediencia. Él sabe exactamente. Pero en Él no hay pecado. Entonces, al no haber pecado en Él, Él no consecuenta nuestro pecado. Porque a veces vamos a pedirle a Él basados en nuestro pecado, en nuestra propia justificación. Y Dios dice, no. Entonces es ahí donde tenemos que hacerse, porque la respuesta de Él normalmente va contraria a lo que solicitamos, y ahí es donde la dureza de nuestro corazón, nuestra inconformidad, hace que nos alejemos de Dios. Él no se equivoca. Los tiempos de Él son perfectos. Puedes orar, clamar, pedir, pero Él sabe el tiempo perfecto. Y ha sido difícil entender esto. Mira, yo te lo hablo y para que lo entiendas, pues vas a pasar muchas cosas que no es fácil. Romanos 8:34, por favor. Romanos capítulo 8, versículo número 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede, dice, por nosotros. Eso es fundamental, O sea, pero fíjate, vamos a completarlo con primera carta de Juan 2:1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 1. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, fíjate, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ay, Señor, qué hermoso pasaje, ¿no? Viviendo, dice el verso, regresamos a Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por nosotros. Es impresionante esto, ¿no? Y era algo que en aquel tiempo se estaba fundamentando, la intercesión de Cristo. Para los oyentes era algo nuevo, algo que venía de la revelación de Dios. Hoy para ti, para mí no es algo nuevo, lo hemos oído, lo hemos escuchado, pero no lo hemos meditado, no lo hemos aprendido. Necesitamos aprender, entender, creer que el soberano Señor está por encima de toda circunstancia humana que nos acontece el día de hoy. Y la respuesta está en Él. Él es nuestro descanso. Entonces, ahora insisto, porque la doctrina, la postura humana moderna es que yo voy a Él y Él es un pliego petitorio para mí. Aunque yo vaya mal, aunque pida lo que quiera, Él está obligado a darme. ¿Dónde dice eso? Él nunca va a dar respuesta conforme al pecado ni a algo que esté fuera de su voluntad. Y el mismo Señor lo dijo claramente, ¿no? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo número 8.
A quien me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. ¿Te fijas lo que es esto? Si tú vives bajo la voluntad de Dios, Lucas 12:8, ¿estoy bien? ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Lucas 12:8. A quien me confesare delante de los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre. ¿Entendemos esto que es tan impresionante? O sea, confesar no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Es decir, yo quiero aprender a vivir bajo los principios de Dios y Él va a interceder por nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando dice viviendo siempre para interceder por nosotros, es la seguridad que tenemos de la guía, del consuelo, de la dirección de parte de Dios a nuestra vida. Y como Él es un juez justo, perfecto, tenemos que aprender a tener ese temor delante de Dios. Cuando vayamos a Él, tenemos que ir conscientes de esa realidad. Yo no puedo ir a Cristo queriendo manipularlo, queriéndole engañar, es imposible. Él conoce absolutamente todo. Es más, Él conoce las intenciones de mi corazón. ¿Y quién nos revela eso? Pues el Espíritu de Dios. ¿Y qué quiere el Espíritu de Dios revelándole las intenciones de nuestro corazón? Que nos arrepintamos para poder ser asistidos, guiados correctamente, ¿no? Entonces es bien importante que entendamos esto porque pues, Él es nuestra paz, ¿no? Él es nuestra seguridad. Y es el abogado que tenemos, ¿no? Hoy en día Él es perfecto. Está intercediendo por nosotros, guiándonos. Y como sumo sacerdote, esa intercesión es perfecta, perpetua, completa, ¿no? O sea, no hay circunstancia, no hay nada fuera de la voluntad de Dios. Y a veces pareciera que Dios como que se fue a tomar un café y nos dejó ahí sueltos, ¿no? Dice, Señor, ¿dónde estás? Pero es el tiempo de Dios. Entonces, recordemos que en el Antiguo Testamento entraban una vez al año, pero era toda una sombra, nada más, de lo que iba a venir. Hoy es una realidad segura. Su muerte, su resurrección, y es algo que hoy nosotros como creyentes debemos aprender. La intercesión, la parte fundamental, el sacerdocio de Cristo. Nada, ¿te fijas? Y aquí, pues la realidad de ellos es que veían lo que sucedía todavía en el templo, su esplendor, sus atuendos externos, sus vestimentas, todo, y volteaban y decían, ¿dónde está mi intercesor? ¿No? ¿Dónde está? Ya no lo veían, todo el Espíritu. Y eso pues trae inseguridad, ¿no? Entonces, hoy exactamente es lo mismo. Queremos experiencias con Dios, no. A veces ni sientes su presencia, pero Él está ahí, ¿no? Entonces, Jesucristo es, ¿con qué concluimos esta parte de esta porción? Algo fundamental. Jesucristo es suficiente para nosotros. Nada hay fuera de Él. Nada, nada. Con Él tenemos comunión con el Padre, con Él nos acercamos a Dios. Es impresionante, ¿no? Entonces vamos a entrar a dar inicio, ¿sí? A partir del verso 26 hasta el versículo número 28. Vamos a hablar acerca del carácter del sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hace el escritor aquí? Amplía los argumentos de la suficiencia de Cristo. Ya quedó claro, ¿no? Cristo es suficiente, ¿no? Ya no hay más que hacer. Pero es un tema tan crucial, tan fundamental,
que él sigue explicando esto. Dice Hebreos 7:26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjate qué expresión tan grande. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, aquí lo que vamos a ver es entonces el carácter del sumo sacerdote, y también vamos a reafirmar algo que ya es en el presente, que todo lo ceremonial que existía, que era una sombra, se cumplió y se terminó en Cristo. Ya no hay más, ya no hay sacrificios, se cumplió perfectamente. Entonces, lo que él hace a partir del versículo 26 es agregar la eficiencia de Cristo. Pone nuevos argumentos, pero él sigue basándose en el Salmo 110. Y vuelve a establecer algo que ya lo vimos con la anterioridad, que es el juramento de parte de Dios. El juramento para establecer la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio. Vamos a ponerle la superioridad de Jesús, así vamos a ponerle, que es el hombre. Y a través de esta porción del 26 al 29, al 28, vamos a establecer ya por final la naturaleza perpetua del sacerdocio de Jesús contra lo temporal del Levítico. Por eso dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, lo que Dios hace es perfecto. ¿Es conveniente entender esto? Sí. O sea, el sacerdote es la provisión de Dios, ¿no? Y menciona por qué nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Son 5 cosas que son fundamentos doctrinales, primeramente, que nos van a reafirmar aquel que está intercediendo por nosotros, que es el Hijo de Dios. Perfecto. No es, ahora aquí es bien importante, fíjate, aunque Él es hombre, o sea, es divinamente Dios, pero no es el hombre pecador que intercede por nosotros, sino un hombre santo, perfecto. Entonces, esa es la parte bien importante. Entonces, lo primero que dice que es santo, habla de la santidad, que era uno de los requisitos que se exigían para el sacerdote del Antiguo Testamento. Esa palabra santidad significa apartados. Pero sin embargo, su santidad del sistema levítico era simbólica. Aunque eran apartados para Dios, era simbólica. ¿Por qué? Porque eran hombres pecadores que habían sido constituidos por Dios con un propósito. Eso es bien importante.
Entonces, habla de cuestiones morales, de integridad, que se les pedía a los sacerdotes levíticos. Es bien importante, ¿eh? O sea, aunque eran imperfectos, ¿sí me entienden? Eran pecadores, se les pedía una vida de santidad, apartados, de integridad, cuestiones morales. Ahora, la Biblia dice que ahora somos reyes, sí, apartados ¿para quién? Para Dios, ¿te fijas? O sea, aquí esos conceptos modernos de que yo hago lo que quiero y soy cristiano, espérate. O sea, sí es el Antiguo Testamento, o sea, pero la Biblia se complementa a sí misma, ¿no? O sea, no son dos Biblias. Se divide históricamente Antiguo y Nuevo Testamento, la sombra a la realidad. Todo apunta a Cristo. Vamos a leer un poquito nada más para terminar. Malaquías capítulo 2, verso número 2. Malaquías 2:2. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Fíjate lo que estamos leyendo. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temieran. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará, ¿qué dice? La ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mira, hay un paralelo que es el libro de Lamentaciones. El único profeta que era en ese tiempo real, que hablaba la verdad de Dios, era Jeremías. Y lo tenían en cautiverio. Todos los demás les hablaban lo que querían oír. Por eso vino el juicio de Dios tremendamente. Y cuando entran los babilonios, destruyen todo, Nabucodonosor da la orden a sus hijos de que vayan por Jeremías, lo saquen de la fosa, lo tenían contigo, y lo traten de manera diferente. Aquí van a tratar a todos. Ya te lo estoy hablando. Hoy en día queremos escuchar de Dios lo que nos conviene y andan de lugar en lugar, de lugar en lugar. Pero la soberanía de Dios es: siéntate a donde yo te mandé y escucha. Esa es la parte soberana de Dios. Él junta los tiempos, Él reparte dones a los hombres, Él pone los medios de gracia para la iglesia. La iglesia dice: no quiero. Y es algo serio. Entonces, cuando dice aquí, voy a regresar al texto para final, Hebreos 7:26. Habla de que nos conviene porque la verdadera santidad te conduce a Dios. Cuando tú buscas apartarte del mundo, inevitablemente en esta condición vas a Dios. Esa es la verdadera santidad. No qué dice fulano, qué me dice Dios a mí. Y Dios utiliza medios de gracia para ponernos claras las cosas.
Una de ellos es un simple libro que tienes en tus manos, pero que lo hace vivo y eficaz. La Biblia la puedes tener ahí guardada en el escritorio o en la cabecera de tu cama y es inerte hasta que la abres, pero con el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Son grandes diferencias. Pero hoy la modernidad nos ha llevado a cerrar la Biblia y buscar por debajo lo que yo quiero escuchar. Vas a escuchar muchas cosas, porque el enemigo habla, susurra. Pero si vas a la fuente de vida, vas a encontrar ese sacerdocio perfecto para nosotros, porque esa es la respuesta. Por eso dice, nos convenía. Y es impresionante eso, ¿no? ¿Qué te conviene a ti escuchar a Dios? Entonces, cerramos esta mañana con el mismo principio bíblico que hemos estado hablando en años. Abre tu Biblia. Préndela ahora, ¿no? Porque aquí la traemos. Pero no dejes de ir a este consejo, porque las cosas a veces son difíciles. Ok, terminamos esta mañana. Recordamos que en un momento viene Mujeres de Fe, 10:30 de la mañana, media hora. Y por la tarde, el día de hoy, tenemos 5:30 de la tarde, tenemos nuestra clase de matrimonios también. Así igual, casi son virtuales, nadie puede venir, nadie tiene tiempo, está bien. Y quiero nada más ya por último hoy reafirmar que lo que sucedió el jueves con mi celular, pues por años, 16 años, jamás hemos hecho una petición abierta de esa manera y no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Yo de hecho, voy a dar pronto esa clase. Voy a terminar la serie que estoy dando en la familia, cuando la familia ya no es perfecta. Voy a hablar de los medios de comunicación. Hoy la modernidad ha quitado la importancia de lo personal. O sea, hay cosas en el diseño de Dios, porque nos dio boca, nos dio oídos, que se tratan personales, así. Si yo tengo necesidad de acercarme a alguien para una petición, una ayuda, lo hago de manera personal. Jamás a nivel de masivo, como fuese. No sé ni cómo entraron a mi teléfono, pero ya investigaremos eso. Entonces, como lo dije el jueves, no hacemos esas peticiones. Tienen que tener mucho cuidado con esto, porque hubo respuestas de gente dentro de la iglesia totalmente incorrectas. A mí me sorprende porque hubo gente que me conoce, que no son creyentes y tuvieron una postura bien diferente. Por eso me marcó el mecánico, me marcó el veterinario, me marcaron de un consultorio a donde asistí hace un consultorio terapéutico allá en Cuernavaca, y que saqué una cita para lo de mi pierna. Y antes de cualquier movimiento ellos preguntaron: oiga, ¿está usted bien? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Pero hoy que ya se reactivó mi teléfono y que hice un respaldo con seguridad de todo eso, se activaron. Empecé a abrir algunos WhatsApp de gente que me conoce dentro de la iglesia y estoy sorprendido de sus respuestas. Muy sorprendido. Porque, pues con mucha pena lo digo, no me conocen. Jamás hemos hecho eso y jamás lo haríamos de esa manera. O sea, no sé cómo, el mensaje no lo tengo yo, de que mandaron, pero
Jamás hemos hecho eso. Entonces eso habla de muchas cosas que hoy estamos viviendo, ¿no? Hay delincuencia, pero lo más triste es que el creyente no es una persona simple. O sea, nosotros no estamos simples. Dios da capacidades. Y en esas respuestas que dan, se anteponen muchas cosas. O sea, yo no te voy a dar una respuesta ante una situación así que tenga duda de esa manera, sino voy a ir contigo y te voy a buscar. Decir, hermano, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Pero así es esto. Entonces, no hacemos peticiones así, nunca las hemos hecho, nunca las vamos a hacer. Y tenemos muy claro que si hay algo que tratar con alguien, es de carácter personal. Así hemos pedido ciertas ayudas, ciertas cosas, no solamente económicas, de muchas cosas, es de carácter personal. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, porque la delincuencia hoy está a todo lo que da. Y pues es triste, pero Dios saca a la luz muchas cosas. Entonces, como siempre, damos gracias a Dios. Nos vemos en 20 minutos más o menos. Empezaba Mujeres de Fe, y por la tarde, 5:30 de la tarde, tenemos nuestra reunión de matrimonios, y mañana nuestras reuniones normales. Dios les bendiga a todos. Buenos días.